En este video vamos a hablar de las funciones de contar. Excel ofrece 5 opciones que nos sirven para contar, ya sea textos o números: contar, contara, contar blanco, contar puntos y contar sí conjunto. Cada una de estas funciones tiene un propósito y hay que tenerlo claro al momento de emplear. Son una de las funciones más importantes y son muy necesarias, y a medida que hagamos los ejercicios van a ver por qué. El primero es el normal, el contar. Esta función cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. Entonces hay que tener en cuenta que la función contar solamente aplica para números. Si yo quiero saber contar una celda, ya sea alfanumérica o que tenga textos, yo tengo que usar la función contara. Esta función contara cuenta la cantidad de celdas que no están vacías. La función contar en blanco cuenta el número de celdas que están vacías. Y contar sí cuenta el número de celdas que cumplen un criterio. Contar sí cuenta el número de celdas y yo le pongo una condición: si es mayor a tal número, si es igual a tal número. La última, la quinta, es contar sí conjunto. Esta cuenta el número de celdas que cumple varios criterios. Entonces la diferencia entre contar sí es que tan solo es un solo criterio, y contar sí conjunto tiene varios criterios. Entonces vamos a ejemplificar, vamos a hacer ejemplos de esas 5. El primero, entonces, acá tengo una lista alfanumérica. Tengo acá unos números y tengo unas frutas. Lo que yo quiero saber es cuántas celdas hay ahí, cuántos números hay ahí. ¿Qué función aplico? De estas 5, ¿qué función aplico? Entonces no tengo que tener ningún criterio, no es contar en blanco, por lo tanto puede ser un contar o un contar. Entonces veamos las dos. Si yo uso la función contar y selecciono los valores de la lista, me aparece 5. Y si uso la función contara, aparece 8 elementos en la lista. Entonces la función contara solamente me cuenta números. ¿Cuántos números hay ahí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 números. Por eso me va a botar 5. Entonces la función contar solo es números. Cuando yo uso textos o alfanuméricos, la función es contara. En este caso, entonces en la lista hay 8 elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de emplear contar o contar. Vamos en este caso entonces a hacer el punto A3 para ejemplificar cada una de esas funciones, con el fin de identificarlas y poderlas emplear. Yo acá tengo una lista de estudiantes y tengo la nota de esos estudiantes de 6 asignaturas. Entonces lo que yo quiero saber es cuánto es el número de asignaturas con notas, cuánto es el número de asignaturas que no tienen nota. Entonces nótese que, por ejemplo, en el estudiante 1 hay 4 materias que tienen nota y 2 que tienen vacías. Entonces yo no, en vez de hacerlo uno a uno, pues yo quiero emplear una función que me haga eso automáticamente. ¿Qué función aplico para contar el número de asignaturas? Entonces nótense que todo esto es numérico. Entonces la función más correcta para usar sería una función de contar, y seleccionaría las materias. Mira, entonces 4 materias tienen números y arrastro. Otros me dirán: profe, ¿puedo usar la función contara? Sí, puede usar la función contara. La contara
me dice cuántos elementos hay ahí, independientemente si es número o texto. Entonces tengan mucho cuidado, pues en este ejemplo pues pueden ver las diferencias. Entonces contara también podría ser una opción, entonces que me da los mismos resultados, solo que cuando yo identifico que todos estos campos son numéricos, pues lo mejor sería un contar. Si yo quiero saber el número de asignaturas que están sin nota, o sea, los que están con campos vacíos, ¿qué función aplico? Yo podría realmente emplear contar en blanco, contar sí y contar sí conjunto. Sin embargo, pues hay una fórmula diseñada para eso y es contar en blanco. Entonces en ese caso pues uso contar en blanco. Hay algo en el Excel, y lo bonito del Excel es que hay muchas fórmulas y funciones que nos sirven para hacer lo mismo. La idea es poder emplear pues la que más se adecue. En este caso, mira, hay dos celdas vacías y si arrastro, pues entonces me va a mostrar qué celdas están vacías. Si yo valido ese punto, bueno, nótese que pues ya tengo ese cuadro hecho, entonces tengo una nota ahí. Ahora nótense esta pregunta: ¿cuántas notas tienen la calificación de 5? Acá tengo un criterio y es que yo necesito contar las notas de todos los estudiantes que tengan la calificación de 5. Entonces yo podría hacerlo uno a uno, pero el error manual, y ya si son 500 estudiantes y uno a uno, pues nunca voy a terminar. Para eso entonces puedo emplear contar sí y contar sí conjunto. La diferencia entre contar sí es que es un solo criterio, y contar sí conjunto hay más criterios, hay muchos criterios. Esas son la diferencia de esas dos. En este caso solamente tengo un criterio: las notas que tengan 5, o sea, que sean iguales a 5. Entonces para eso entonces uso contar.sí. Acá me dice el rango, entonces selecciono todas las notas, punto y coma y el criterio. El criterio lo puedo hacer de dos maneras. En el caso de que es igual a 5, yo puedo colocar entre comillas: el criterio es que sea igual a 5. Ese es mi criterio. Esta es la forma más correcta de establecer criterios. Entonces me está diciendo que de todo este conjunto de datos, 6 son 6 notas son iguales a 5. Entonces eso agiliza muchísimo. Esta es una forma, escribir entre paréntesis. Otra forma, y a veces uno se mecaniza, es que como es una igualdad, como es igual a 5, yo acá puedo colocar el número 5. El Excel automáticamente, si coloco un número en criterio, él lo que va a indicar es que sea igual a 5, o sea que sea igual a ese número. 6 notas. Si yo valido, ahí me va calificando que está bien. Ahora entonces, en este ejemplo me dice cuántas notas son mayores a una calificación de 3. Mayores a 3. Entonces otra vez es un contar sí. Acá me dice el rango, entonces este es el rango. Y el criterio, punto y coma. El criterio que es que sea mayor a 3. Entonces entre comillas busco la tecla mayor a 3 y cierro comillas. Entonces aquí, en este caso, entonces le estoy indicando que lo que yo estoy buscando son de estas notas cuáles son mayores a 3. Pero entonces me da 28. Una cosa que tengo que aclarar, bueno, y que me quedó pues mal escrito y por el tema matemático, y es cuántas notas son mayores o iguales a una calificación de 3. Entonces si ustedes tienen el taller, pueden hacer ese ajuste, que son mayores o iguales, para precisar que yo estoy diciendo que son 3, 3,1, que incluya el número 3, que no hice esa precisión y pues esa 28 sería la respuesta correcta. Sin embargo, pues en el taller yo lo dejé
para que fuera mayores o iguales. Entonces acá sería mayor o igual. Entonces esta es la forma en el Excel de representar un mayor o igual. Entonces ya no son 28 sino 29 porque faltaba un texto que era igual a 3. Si yo le doy calificar, entonces nótese que ahí sí me va a validar ese punto. Entonces con eso entonces ya tendría el caso. El último caso, bueno, acá lo tenía escrito. Si yo quiero saber cuántas notas, vamos a precisarlo, son mayores o iguales a 3 y menores o iguales a 4, ¿qué función tengo que hacer? Entonces nótese que acá solamente tenía un criterio, mayor a 3, pero en este caso tengo dos criterios. Como tengo varios criterios, entonces la función que tengo que hacer se llama contar si conjunto. Esta es la función que tengo que seleccionar. Contar si conjunto. Entonces contar si conjunto me cuenta textos, ten en cuenta eso. Igual contar si solamente me cuenta textos, me cuentan números, perdón. Contar si y contar si conjunto me cuentan números, no me va a contar textos. Entonces contar si conjunto me va a decir cuál es el rango de criterios, qué es lo que yo voy a seleccionar. Entonces selecciono los campos que yo quiero contar, son estos, punto y coma. ¿Qué criterio? Entonces que sean mayores o iguales a 3, punto y coma. Acá me dice qué criterios, o sea, rango de criterios. Entonces voy a seleccionar nuevamente, punto y coma, qué criterio. Entonces ya les explico, menores a 4. Entonces contar si conjunto, yo selecciono el rango de criterios, el rango donde yo voy a contar, y especifico qué tipo de criterio yo quiero que cuente. Entonces yo quiero que cuente en este rango los que son mayores o iguales a 3. Nuevamente selecciono el rango de criterios, nuevamente selecciono estos rangos y digo que cuente los que son menores a 4. Entonces me está diciendo que son 8 los que cumplen ese criterio. Entonces eso es lo importante y bueno, es lo chévere y lo agradable de todos es contar. Lo importante es que ustedes sepan identificar en qué momento pues aplicó el contar si, contar si conjunto o contar. Y este ejercicio que estaba acá pues precisamente busca resolver eso. Bueno, les agradezco mucho y espero que les sirva este video.